Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a hablar de algo que a mí personalmente me tiene completamente cautivada, y estoy segura de que a muchos de ustedes también. Vamos a desentrañar juntos la historia de cómo Demet Özdemir, con una sola mirada, con una sola chispa, y sí, con un beso que se volvió viral, logró robarse el corazón de millones de personas alrededor del mundo. Prepárense para un viaje lleno de romance, intriga y un poquito de esa magia turca que tanto nos encanta. Y antes de sumergirnos en esta fascinante historia, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a pulsar ese botón de suscripción y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras. ¡Empezamos! La verdad es que hay momentos en la vida, y en el mundo del espectáculo, que se quedan grabados a fuego en nuestra memoria colectiva. Momentos que trascienden la pantalla, que nos hacen sentir parte de algo especial. Y el momento en que Demet Özdemir y Can Yaman compartieron ese icónico beso en Erkenci es, sin duda alguna, uno de esos momentos. Pero, ¿qué fue exactamente lo que sucedió? ¿Por qué ese beso, entre tantos otros, resonó de una manera tan profunda? No fue solo un beso en una escena, fue la culminación de una química palpable, de una tensión romántica que se construyó escena tras escena, de miradas cómplices y diálogos que te hacían suspirar. Demet Özdemir como Sanem, la joven y soñadora protagonista, nos conquistó desde el primer momento. Su frescura, su espontaneidad, su vulnerabilidad, era como si todos nos viéramos reflejados en ella en algún punto. Sanem era un personaje que encarnaba la inocencia, la búsqueda de un propósito y la capacidad de soñar a pesar de las adversidades. Era esa joven escritora en ciernes, con sueños de dejar su huella en el mundo de las letras, que se veía envuelta en una vorágine de circunstancias inesperadas. Su lucha por hacer realidad sus aspiraciones, su ingenuidad ante el complejo mundo del marketing y la publicidad, y sobre todo, su corazón tierno y susceptible, la convirtieron en un faro de esperanza para millones de espectadores. Era fácil empatizar con su torpeza encantadora, con sus caídas y sus levantadas, con esa chispa de determinación que ardía en su interior a pesar de las dificultades. Y cuando apareció Can Yaman interpretando a Can Divid, el fotógrafo exitoso y enigmático, la chispa fue instantánea. Can Divid era la personificación del arquetipo del hombre seductor y misterioso. Un alma libre, un artista con una sensibilidad profunda escondida bajo una fachada de fortaleza y determinación. Su mundo era el de la aventura, la fotografía y la exploración, pero en el fondo, albergaba una soledad y una necesidad de conexión que lo hacían vulnerable. La dinámica entre Sanem y Can no era la típica historia de amor predecible. Era un choque de mundos, un magnetismo innegable que se manifestaba en constantes roces, malentendidos y una tensión sexual que se palpaba en el aire. La serie supo jugar magistralmente con esta dualidad, creando un universo donde el destino parecía querer unir a estas dos almas a pesar de sus diferencias. La pareja se convirtió en la favorita de muchos y la serie en un fenómeno internacional. Pero lo que realmente hizo que el público se enamorara perdidamente fue la forma en que Demet, a través de su personaje, encarnaba esa ilusión romántica que todos llevamos dentro. Esa esperanza de encontrar a alguien que te mire de esa manera, que te haga sentir tan especial, que te haga ver el mundo con otros ojos. Sanem representaba ese anhelo universal de ser amada de forma incondicional, de encontrar a esa alma gemela que comprenda nuestras imperfecciones y celebre nuestras virtudes. La forma en que Demet transmitía esa inocencia, esa pasión creciente, esa torpeza encantadora, hizo que todos nos sintiéramos involucrados en su historia. Nos reímos con ella, sufrimos con ella, y sobre todo suspiramos con ella, deseando que finalmente encontrara la felicidad que tanto merecía. Pensemos en los ingredientes de esta receta del éxito. Por un lado, tenemos a Demet Özdemir, una actriz con un carisma arrollador. Su capacidad para expresar emociones con tan solo una mirada, con un gesto, es impresionante. Su habilidad para transmitir la dulzura, la inocencia, la frustración y la euforia, todo ello en una sola secuencia, es digna de admiración. Sanem era un personaje con el que era fácil conectar, una chica normal con sueños extraordinarios, que se encontraba de repente en medio de un torbellino de emociones y situaciones inesperadas. Demet supo dotar a Sanem de una humanidad palpable, permitiendo que los espectadores se sintieran identificados con sus luchas, sus miedos y sus anhelos. Cada expresión facial, cada movimiento de sus manos, cada inflexión de su voz, estaba cargada de significado,
tejiendo un tapiz de emociones que cautivaba al público. Y luego está Can Yaman, la contraparte perfecta. Su presencia escénica, su galanura, su misterio, todo contribuía a crear esa dinámica tan potente entre Can y Sanem. Can Yaman aportó a Candy Beat esa mezcla de fuerza y fragilidad que lo hacía irresistible. Su porte, su mirada intensa y su capacidad para transmitir emociones complejas con sutilidad, lo convirtieron en el objeto de deseo de millones de fans. La serie supo jugar magistralmente con la tensión, con los tira y afloja, con esos momentos de duda y luego de explosiones de pasión. El público estaba ansioso por ver cuándo finalmente cederían a sus sentimientos, cuándo se atreverían a dar ese paso que todos intuían inevitable. La química entre Demet y Can era innegable, una fuerza electromagnética que trascendía la pantalla y se transmitía directamente al corazón de los espectadores. Pero volvamos a ese beso. No fue un beso cualquiera, ¿verdad? Fue la escena que todos esperaban, la que coronaba semanas de desarrollo de personajes y de una química que ya se había vuelto legendaria. Cuando Sanem y Can finalmente se dejaron llevar, cuando sus labios se encontraron en ese primer beso, fue un momento de éxtasis para los fans. Fue la validación de todo lo que habían estado sintiendo y deseando ver en pantalla. La forma en que Demet reaccionó a ese beso, esa mezcla de sorpresa, de placer, de rendición, fue pura magia. Se sintió real, se sintió auténtico y por eso impactó tanto. La cámara capturó el instante con una sensibilidad exquisita, permitiendo que cada matiz de la emoción de Sanem se reflejara en su rostro. Demet Özdemir, con esa expresión, nos dijo a todos: esto es lo que se siente cuando el amor te golpea de verdad. Ese beso se convirtió en un fenómeno global. Las redes sociales se inundaron de reacciones, análisis y homenajes. Los clips del beso se viralizaron a velocidades vertiginosas, rompiendo récords de visualizaciones. Se convirtió en un hito cultural, un momento que definió una era en las telenovelas turcas y demostró el poder del romance bien construido y de la química entre actores para conectar con audiencias de todo el mundo. La autenticidad de la actuación de Demet fue crucial. No se trataba de un beso forzado o artificial, sino de la expresión natural de sentimientos acumulados y reprimidos. Su capacidad para transmitir esa mezcla de vulnerabilidad y anhelo, de sorpresa y deleite, fue lo que hizo que el beso se sintiera tan genuino y conmovedor. Más allá de la ficción, es fascinante observar cómo la química entre actores puede trascender la pantalla y cautivar al público de esta manera. En el caso de Demet Özdemir, su habilidad para transmitir emociones de forma tan genuina es un talento innato. No se trata solo de memorizar diálogos, sino de encarnar un personaje, de sentirlo, de vivirlo. Y ella lo hizo con Sanem de una manera excepcional. Nos hizo creer en su historia de amor, nos hizo soñar con nuestro propio final feliz. Su interpretación no se limitó a las escenas románticas, Demet también navegó con maestría por los momentos de conflicto, de duda y de superación personal de Sanem. Supo mostrar la evolución de un personaje que, de ser una joven insegura, se transforma en una mujer fuerte y decidida que lucha por sus ideales y por el amor que cree merecer. El fenómeno Erkencikus, y en particular, la pareja protagonizada por Demet Özdemir, demostró el poder de las buenas historias y de los actores talentosos para conectar con audiencias globales. Las redes sociales explotaron con cada nuevo episodio y las teorías, los fanfics, los vídeos recopilatorios, todo se convirtió en una parte integral de la experiencia de ser fan. Esta conexión entre los fans y la serie creó una comunidad global vibrante, unida por el amor a la historia y a los personajes. Y en el centro de todo estaba esa conexión especial que Demet lograba generar con cada uno de sus gestos, con cada una de sus sonrisas, y por supuesto con ese beso que se volvió un hito. La influencia de la serie se extendió mucho más allá de las fronteras turcas, cautivando a audiencias en Europa, América Latina y otras partes del mundo. Pero no podemos quedarnos solo en ese beso como un evento aislado. La interpretación de Demet Özdemir en Erkencikus fue una montaña rusa de emociones. Pasó de ser la chica tímida y soñadora a una mujer que aprende a luchar por lo que ama, a defender sus ideales, a ser valiente. Vimos su vulnerabilidad, su fuerza, su alegría desbordante, su dolor. Y en cada etapa, Demet nos convenció. Nos hizo sentir que Sanem era real, que sus luchas eran nuestras, que sus triunfos eran nuestros. La evolución de Sanem a lo largo de la serie fue un reflejo de su propia madurez como actriz, demostrando una profundidad y una versatilidad que iban más allá de las expectativas.
Lo interesante de analizar este tipo de momentos es entender la combinación de factores que los hacen tan especiales. Por un lado, está el guión, que supo construir una narrativa. Va envolvente, llena de giros inesperados y diálogos ingeniosos. Por otro, la dirección, que capturó la esencia de los personajes y de sus emociones, creando una atmósfera que invitaba a la inmersión. Y por supuesto, la actuación. La actuación de Demet Özdemir en particular fue clave. Su capacidad para transmitir esa inocencia juvenil y, al mismo tiempo, la intensidad de un amor apasionado, la hizo brillar. Su habilidad para sintonizar con las emociones de su personaje y traducirlas en gestos y expresiones sutiles fue fundamental para el éxito de la serie. Cuando pensamos en ese beso, no podemos evitar recordar la atmósfera que lo rodeaba. La música, que evocaba el romanticismo y la emoción del momento, la iluminación, que realzaba la intimidad de la escena, la mirada previa, cargada de expectación y deseo, todo estaba perfectamente orquestado para crear un momento inolvidable. Y la reacción de Demet, esa mezcla de asombro y felicidad que se pintó en su rostro, fue lo que hizo que ese beso se grabara en la memoria colectiva. Era como si ella misma estuviera descubriendo la magia del amor en ese instante, y nosotros éramos testigos privilegiados de ese despertar emocional. La pureza y la espontaneidad de su reacción fueron contagiosas, invitando al espectador a compartir esa misma sensación de asombro ante la fuerza del amor. Demet Özdemir no solo es una actriz talentosa, sino también una figura que inspira. Su evolución en pantalla, su profesionalismo y su carisma la han convertido en una de las actrices más queridas de Turquía y del mundo. Su dedicación a su arte, su capacidad para afrontar nuevos desafíos y su conexión genuina con su audiencia la han posicionado como una estrella en ascenso. Y este momento, este beso que robó corazones, fue solo una faceta de su gran talento y de su impacto en el panorama del entretenimiento. Demostró que no solo puede interpretar personajes complejos, sino que también puede crear momentos icónicos que resuenan a nivel mundial. Ahora, si nos ponemos un poco más profundos, este tipo de momentos también nos hablan de nuestros propios anhelos románticos. Todos en algún momento hemos soñado con encontrar a esa persona especial, con vivir un amor tan intenso y apasionado como el de Kani Sanem. Y ver a Demet Özdemir encarnar ese sueño en pantalla nos da esa chispa de esperanza, nos recuerda que el amor, en su forma más pura y verdadera, existe. La serie y la interpretación de Demet nos ofrecieron un escape a un mundo donde el amor es posible, donde los obstáculos pueden superarse y donde la felicidad romántica es una meta alcanzable. Piensen en cuántos vídeos en YouTube, cuántos memes, cuántos comentarios de fans se generaron a partir de ese beso. Fue un fenómeno social, impulsado por la conexión emocional que Demet y Can lograron crear. La manera en que la audiencia se involucró con la historia, compartiendo sus propias interpretaciones y emociones, demostró el poder del arte para unir a las personas. Y es esa conexión lo que hace que el trabajo de un actor sea realmente impactante. No se trata solo de interpretar un papel, sino de tocar el corazón de la audiencia, de generar empatía, de provocar emociones y de dejar una huella duradera. Y Demet lo hizo. Con una sola escena, con un solo beso, logró encapsular la esencia de un amor naciente, de una pasión desbordante, de un sueño hecho realidad. Fue la culminación perfecta de una historia que nos atrapó desde el principio, ofreciendo una resolución satisfactoria a la tensión romántica que se había construido a lo largo de la serie. Ese beso fue el clímax emocional que todos esperábamos, el momento en que las palabras sobraban y la conexión era pura e innegable. Por supuesto, la carrera de Demet Özdemir ha continuado y ella ha demostrado su versatilidad en otros proyectos, explorando diferentes géneros y personajes. Ha participado en dramas, comedias románticas y ha continuado cautivando al público con su talento. Pero ese momento en Erkenci Kuş siempre será recordado como un hito en su carrera y en la historia de la televisión turca. Fue el momento en que con un beso, demostró al mundo entero la fuerza de su talento y su capacidad para robar corazones. Fue la consolidación de su estatus como una de las actrices más prometedoras y talentosas de su generación. En resumen, el impacto de Demet Özdemir en Erkenci Kuş va mucho más allá de una simple actuación. Fue la creación de un personaje entrañable, una química innegable con su coprotagonista y, por supuesto, un momento icónico que quedará grabado en la memoria de los amantes de las series turcas. Ese beso fue la cereza del pastel, la confirmación de que estábamos presenciando algo especial, una conexión humana tan poderosa que trascendía la pantalla y llegaba directamente a nuestros corazones. Fue el punto culminante de una narrativa cuidadosamente tejida,
donde cada escena preparaba el terreno para ese momento de éxtasis. Y es este tipo de momentos, llenos de emoción y pasión, los que nos hacen amar el mundo del entretenimiento. Nos transportan, nos inspiran y nos recuerdan la belleza de las conexiones humanas. Nos permiten soñar, sentir y vivir a través de los personajes que admiramos. La capacidad de Demet Özdemir para evocar tantas emociones con un solo gesto es un testimonio de su arte y su conexión con el público. Así que, mis queridos amigos, espero que hayan disfrutado de este repaso por uno de los momentos más memorables de la televisión turca. Demet Özdemir, con ese beso, nos demostró que el amor verdadero, la pasión y la conexión pueden ser transmitidos de una manera que cautiva al mundo entero. Fue la personificación de un sueño romántico, un recordatorio de que en la vida y en la pantalla, los momentos de verdadera conexión son los que más perduran. Antes de despedirnos, les invito a compartir en la sección de comentarios, ¿cuál fue su momento favorito en Erkencikus? ¿Siguen la carrera de Demet Özdemir? Me encantaría leer sus opiniones y experiencias. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta y compartirlo con todos sus amigos que también aman las series turcas y las historias de amor. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes. Un abrazo enorme y hasta la próxima.